Nevado del Ruiz. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985 en el departamento de Tolima, Colombia. El caso más famoso de una de sus víctimas fue el de Omaira Sánchez. Durante el tiempo que Omaira se mantuvo atorada siempre estuvo encima de los cuerpos de sus familiares. Cuando los socorristas intentaron ayudarla, comprobaron que era imposible. Para sacarla necesitaban amputarle las piernas. Sin embargo, carecían de equipos de cirugía y podría fallecer. La otra opción era traer una motobomba que succionara el cada vez mayor fango en que estaba sumergida. La única motobomba disponible estaba lejos del sitio, por lo que solo podían dejarla morir. Omaira se mostró fuerte hasta el último momento de su vida, según los socorristas y periodistas que la rodearon. Durante los 3 días, estuvo pensando solamente en volver al colegio y en sus exámenes. Huracán Katrina. El huracán Katrina fue uno de los más destructivos y el que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. Se trata del huracán que ha provocado más daños económicos, así como uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Asimismo, el Katrina es el 6º más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados. Al menos 1.833 personas fallecieron debido al propio huracán o las consiguientes inundaciones, convirtiéndose en el huracán más mortífero en Estados Unidos desde el huracán San Felipe II, de 1928. La cifra total de daños materiales se estimó en un principio en $108.000 millones, casi el cuádruple que la de los desperfectos causados por el huracán Andrew en 1900. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011 o Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9,0 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 14:46 minutos, 23 segundos hora local del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países. Murieron 115.845. La tarde del 12 de enero de 2010 un sismo de 7.3 grados en la escala de Richter sacudió a Haití. El epicentro se localizó a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, capital. En los días posteriores se registró una serie de más de 26 réplicas de hasta 5,9 grados. Según las cifras oficiales ofrecidas por el gobierno un año después del terremoto, los efectos fueron devastadores. 316.000 muertos, y 356 heridos y más de 1.5 millones de personas perdieron su hogar. Del total de damnificados, a la fecha, 80.000 personas continúan viviendo en campamentos. Entre los edificios públicos destruidos por el movimiento telúrico, se encuentran el Palacio Nacional, la Catedral de Puerto Príncipe y el edificio de la misión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, además de escuelas, hospitales, estaciones de policía, ministerios, iglesias e incluso cárceles. El puerto de la capital quedó inoperante al igual que el aeropuerto. Las pérdidas materiales se estimaron en 7.900. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima primero en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel.
La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boró, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, 4 materiales radiactivos o tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Es el mayor accidente que ha ocurrido en los últimos tiempos, quizás no fue tan mortal, pero tuvo gran repercusión por el mundo. Actualmente tiene una vida silvestre un poco variada, con zorros y aves en mayoría, y también se hacen recorridos por el lugar de cortos periodos con guías turísticos.